necesidad de los diferentes sectores de la población. En la cuarta ponencia, promoción de la función directiva, que es uno de los aspectos muy importantes, como subtema, cómo desarrollar y fortalecer el liderazgo académico de directivos y supervisores para la gestión escolar innovadora. Los retos principales en la actualidad es el contexto educativo. Interpretamos y debemos interpretar en su mayoría los diferentes cambios que ha generado la reforma integral de la educación básica. Necesitamos también conocer los enfoques de cada una de las asignaturas y sobre todo saber planear con el enfoque en competencias, buscar la articulación de los diferentes subsistemas, en este caso conocer la currícula de cada uno de los niveles educativos. Algunos enclaves importantes es principalmente el maestro como motor y generador de ese andamiaje que el alumno requiere para seguir construyendo su propio aprendizaje. Necesitamos atender el rumbo estratégico. El director, como elemento importante que debe ser el guía de cada una de las escuelas, debe liderar a la comunidad escolar. Obvio está que el supervisor y el director deben ser también aquellos que modelen las actitudes de cada uno de nosotros y buscan los implementos necesarios para que nos den el apoyo técnico pedagógico. En cuanto a este mismo sistema, cómo desarrollar y fortalecer el liderazgo académico, se mencionan algunos mecanismos de promoción y estos mecanismos es importante valorar el Reglamento Único de Promociones que atinadamente nuestro Sindicato Nacional de Educación está poniendo en boga, pero hay necesidad de darle una revisada en algunos aspectos. El problema o los retos que se enfrentan para todo el personal docente que busca una promoción, en algunos casos es la ausencia de preparación y de capacitación. Desempeño profesional deficiente, no existe compromiso, conductas rutinarias que se practican y hay una recursividad, es decir, comportamientos burocráticos. Por lo tanto, es importante para la elección y la selección del nuevo director o supervisor que haya un proceso de profesionalización, que se someta a un currículum curricular, un cuerpo curricular con un proceso de profesionalización donde tenga que ver con la gestión escolar, la formación integral, la reorientación de las funciones, la comunicación, la administración del tiempo, la toma de decisiones, la coordinatividad, es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo colegial, la legislación educativa y por último, pues para poder ser elegido, presentar el examen de oposición. La ponencia número 5, ¿cómo reconocer y estimular los mejores desempeños docentes? Es importante, pues, como propuesta que se valore la viabilidad y congruencia de los factores del desempeño docente y actividades curriculares que establece la reforma en los nuevos lineamientos de carrera magisterial, que atentan contra la ética profesional del docente, porque ahora con las horas curriculares, actividades que se tienen que desarrollar fuera de horario, se desatiende también a los propios hijos. Entonces, es importante pues de que se revalore ese factor. La ponencia número 6, las escuelas normales del futuro, a través del sistema, ¿cuáles deben ser las cualidades del normalismo del siglo XXI? El programa de transformación y fortalecimiento de las escuelas normales debe contemplar la posible reestructuración de las escuelas formadoras de docentes. Por lo tanto, es imprescindible dar a las escuelas normales el mismo trato presupuestal que las demás instituciones de educación superior requieren. Si la gestión institucional en las escuelas normales es la síntesis de articulación de políticas y acciones y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de la formación inicial de profesores,
también es necesario definir políticas de selección a los nuevos docentes que fungirán como catedráticos, porque hay algunos que no tienen experiencia docente. Las escuelas normales del futuro tienen que abrirse a otros medios y referentes. Sin embargo, este proceso no se logra con acciones inmediatas que no responden a la subjetividad ni la forma de pensar de los maestros, sino que la reforma implica conocerlas para transformarlas. Entonces, esto es importante para poder definir cuáles son las cualidades del normalismo del siglo XXI. En la ponencia número 7 se concluye de una manera muy general sobre la importancia que tiene la formación continua para poder permanecer vigentes en el servicio que presentamos. De ahí que se tenga que elaborar una serie de diagnósticos para que uno de los principales motores, que es el docente, pueda redefinir cuáles son sus necesidades para poder ingresar a algunos cursos de actualización, como dijimos anteriormente, estar vigente en el servicio. La ponencia número 8, con el subtema las cualidades que debe tener el maestro del siglo XXI, partiendo de un diagnóstico, se puede comentar que la trascendencia del normalismo siempre ha sido importante, y uno de los referentes es el normalismo que se dio a partir de la Constitución de 1917, las reformas en las normales rurales, las evaluaciones internacionales, la articulación de la formación de maestros con educación básica. Entonces, todos estos antecedentes sirven de diagnóstico para poder proponer lo siguiente. Primero, es importante el impacto de la inversión en la formación de maestros. También se establezca una articulación curricular entre la educación básica y el subsistema de educación normal del país. Se asignen las medidas específicas y recursos suficientes para la operatividad según la misión de cada una de ellas. También es importante que las escuelas normales deben diseñar colegiadamente trayectos formativos para estar actualizados. Y también, continuando todavía, las escuelas normales rurales requieren de atención académica específica en el marco de la actividad educativa y en atención a la verticalidad de la población objetivo. Las escuelas normales que cuentan con acompañamiento académico de las autoridades educativas deberán diseñar proyectos de posgrado, de maestría y doctorado. Y por último, de esta ponencia, las normales rurales necesitan de manera urgente, y lo subrayamos de manera urgente, requieren una adecuación a su infraestructura e instalación inaplazable de la conectividad. En la ponencia número 9, con el subtema, ¿cuáles deben ser las competencias profesionales del docente? Principalmente, estas competencias deben ser de acuerdo al desarrollo y las necesidades de los alumnos. Responder a la premisa de desarrollar un pensamiento crítico y científico. Es importante memorizar los contenidos conceptuales y procedimentales y actitudinales que se están desarrollando en los muchachos. El punto de partida es la creación de necesidades en el alumno a través de la planeación por competencias y fortalecer el sistema democrático, plural y participativo que posibilite la integración. También se propone atender a la diversidad para poder desarrollar capacidades que permitan efectuar un trabajo diferenciado. Mejorar la formación de recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del alumno que tenemos para el siglo XXI. Dentro del ámbito de la profesionalización, la función docente dentro de las competencias profesionales que debe tener. El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de una calidad educativa. Entonces, pues, la práctica docente no es ni puede ser una labor aislada, es un hecho social que involucra necesidades. La práctica educativa debe evaluarse, observarse, para poder enrumbar y llegar a la mejora.
una generación diferente, es uno de los tópicos que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque la generación del milenio está en la escuela de todos los niveles, y para ello la sociedad exige al docente enfrentarse con situaciones difíciles y complejas en una población de alto riesgo. Demasiada autonomía es la que encontramos en la sociedad, mucha violencia es la que estamos viviendo. Los docentes debemos ser y estar convencidos de la relevancia y trascendencia de cada uno de sus actos y proceder en nuestra tarea con un alto sentido de responsabilidad y compromiso. Eso es lo que menciona la ponencia número 9. La ponencia número 10 tiene que ver con las necesidades propias del sector, mejor dicho, del nivel preescolar, y una de las propuestas muy importantes que podemos resaltar es que las escuelas para padres y de participación social y otros programas que se llevan a cabo en las diferentes instituciones sean impartidos por quienes las proponen, porque en realidad la mayoría de los maestros ya están sobrecargados de trabajo académico y necesitamos, por lo tanto, personal especializado que promueva dichas acciones. Que haya personal especializado que pueda diseñar la estrategia que vaya a repercutir o que repercuta en el quehacer educativo en beneficio de los estudiantes. La ponencia número 11 y última, sobre las necesidades del maestro actual con el tema cuáles deben ser las competencias profesionales, se repite, pero varias ponencias con el mismo tema. En esta ponencia número 11, es importante utilizar la tecnología, la información, es decir, utilizarlas de una manera eficiente, porque hay algunas escuelas que tuvieron el servicio tecnológico, pero no se puede utilizar por falta de infraestructura adecuada y sobre todo de capacitación del magisterio. Por lo tanto, una propuesta muy concreta es para el desarrollo de las competencias en el uso de las habilidades digitales, debe ser con el trabajo compartido con el gobierno y la Secretaría de Educación Pública. Se dote a las escuelas de la infraestructura y equipo adecuado, se implementen cursos para todos y se aplique de manera efectiva en sus centros de trabajo, dependiendo de cada uno de los contextos culturales y sociales. Que la actualización sea oportuna y práctica, por grado y acorde a nuestros contextos regional y cultural. Se valore al docente en forma psicológica, y para esto surge la necesidad de que en cada uno de los centros de trabajo exista un psicólogo, y por qué no un psiquiatra, porque de repente también son las necesidades. Ya para concluir, para asegurar la asistencia y participación de los docentes en cada uno de los cursos de actualización, sean considerados no nada más como valor curricular, sino también como un estimulante más para poder asistir a estos cursos. Muchas gracias, y pues el equipo de la Mesa 4 les agradece su atención. Pues muy provechosas las aportaciones de todas las mesas. Enseguida recibimos al profesor Fernando Núñez Serrano.